Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional, programa que transmitimos en todas las plataformas de televisión nacional y en conjunto con Radio Duna a esta hora. Tenemos una conversación muy interesante. Estaremos con el expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica. Tendremos después una conversación en la mesa con parte de los economistas que participaron del programa original que llevó al acuerdo COVID y también nuestros panelistas tradicionales. También, y de inmediato presentamos a nuestro invitado, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ministro, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches, ¿qué tal? Bien, pues te quiero aclarar a la gente que estuvimos viendo las distancias, estamos a 3 metros de distancia, por lo cual decidimos, por el bien de poder conversar sin ningún riesgo, nos sacamos las mascarillas de la otra mesa, los tendremos, así que estamos a distancia que 3 veces lo que indica la OMS para poder sacarnos las mascarillas. Ministro Blumel, el acuerdo de anoche, entiendo que 5 para la 1 de la mañana, ¿es comparable con el acuerdo del 15 de noviembre, ese acuerdo que marcó el camino que va a llevarnos al plebiscito y eventualmente a una nueva constitución? No, yo creo que ambos tienen valor, tienen importancia, uno en lo político e institucional, y el de anoche, sin duda, yo creo que es muy relevante, porque en esencia lo que hace es básicamente fijar una hoja de ruta social y económica para 2 cosas. Proteger y apoyar a las familias para enfrentar la pandemia, apoyar especialmente los ingresos, porque la destrucción de empleo y la caída de ingresos ha sido muy grande. Y por otra parte, sentar las bases de la recuperación económica. Y eso, Matías, es muy importante, porque obviamente una vez que pase lo más complejo de la pandemia, necesitamos que el país vuelva a crecer y sobre todo a crear empleos. Por lo tanto, tenemos un conjunto de instrumentos de apoyo a la inversión, al empleo, a las pequeñas y medianas empresas también, a las grandes empresas. Se definió un cierto marco de criterio para poder avanzar en caso de necesidad, que nos permiten sentar las bases de lo que necesitamos también más adelante, que es recuperar la economía. Antes que nos cuente de qué va estas 3 patas de la mesa, ¿hubo en algún momento con riesgo de que se cayera este acuerdo porque ustedes planteaban que debía ser integral, completo, incluso con la recuperación económica, y otros decían, hagamos la emergencia del aporte a las familias ya, el IFE, mejoremos el IFE, después vemos lo otro? Incluso Nicolás Izaguirre, quien conoce Hacienda, tildó casi de frívola la actitud de esto de esperar que se haga todo, versus dejar para después ciertas cosas y enfocarse ahora en el acuerdo o en el IFE y los aportes a las familias. A ver, lo primero que yo me gustaría hacer es valorar no solo el acuerdo, sino también agradecer a quienes estuvieron dispuestos a sumarse. Fue público y conocido que hubo actores que prefirieron no participar. Ellos tendrán que darle su explicación al país. Pero yo creo que en un país y en una sociedad que nos ha costado tanto ponernos de acuerdo, que tengamos la capacidad de trazar una hoja de ruta por 24 meses con 12.000 millones de dólares para estos objetivos, yo creo que es valioso y hay que reconocerlo, hay que recogerlo. Y lo segundo, que este acuerdo volvió a poner en conversación la técnica con la política. Esta idea como que muchas veces que la técnica va por allá, la política por allá, ambos se necesitan. Y ambos se necesitan porque la política sin técnica es torpe, digamos, no es capaz de responder de buena forma a los objetivos que legítimamente la política traza. Y por eso este es un acuerdo de políticos, pero es un acuerdo para la gente. Pero la técnica sola tampoco tiene mucho sentido porque es ciega, si es la política la que fija los objetivos. Claro. ¿Hubo momentos difíciles? Sí, hubo momentos difíciles. No es fácil hacer acuerdos. Pero el presidente de la República hizo un llamado, hubo actores que estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa y después de 2 semanas de un trabajo muy intenso entre los equipos de gobierno, el comité político de los ministros, los técnicos de los ministerios, los presidentes de los partidos, también participó la sociedad civil. A través de la mesa social COVID estuvieron académicos, rectores de universidades, estuvo la CUT, estuvo la NEF, el mundo empresarial. Por lo tanto, estuvo la mirada social presente, la mirada experta y la mirada política, que también es muy importante. Y lo que a todos nos interesa para poder hacer eficientes las cuarentenas, que la gente se quede en sus casas si tiene plata, para poder salir solo a comprar, pero quedarse más tranquilo en sus casas, es cuándo va a llegar. Y eso me imagino que tiene que ver con la urgencia que le vayan a poner ustedes y con la técnica o la ingeniería legislativa, si se quiere. El que hayan participado los miembros de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras es fundamental para tener bastante avanzado, ¿no? Lo facilita y además que en general yo tengo que reconocerlo, los parlamentarios de las comisiones de Hacienda y en particular el Senado, también la Cámara, pero en particular el Senado, han sido un espacio donde hemos podido construir distintos acuerdos, como por ejemplo la reforma tributaria de fines del año pasado, la ley de presupuesto y varias otras leyes muy importantes. Ahora, ¿qué es lo que viene? Lo más importante es apurar estas leyes que van a permitir, lo primero, llegar con apoyo para los ingresos de las familias.
El ingreso familiar de emergencia 2.0, como le hemos puesto, lo que hace es complementar y profundizar el que ya tenemos. Amplía la cobertura, va a llegar con beneficio a más gente y aumenta los beneficios. ¿Y qué significa? Que una familia va a recibir un complemento de sus ingresos de hasta 100.000 pesos por persona. Eso significa que una familia de 4 en la práctica va a tener un ingreso asegurado de 400.000 pesos. Y es una buena noticia, ¿por qué? Porque le permite tener lo básico, lo fundamental, seguridad en lo esencial, en sus ingresos, para poder cumplir las cuarentenas. Y esto es hasta el 80%, los Así primeros es. 8, sí, los primeros Así 8 es. deciles, ¿no? Está fundamentalmente enfocado en los grupos más vulnerables y sectores medios. También vamos a enviar otra ley para fortalecer la ley de protección del empleo. Está la ley de los honorarios y con eso vamos a llegar a un universo del orden de 10 millones de personas. Y la primera ley, que es la que crea o fortalece el ingreso familiar de emergencia, 5.2, ¿no? la vamos a enviar mañana. Eso. Es poco más de 2 millones de hogares, la vamos a enviar mañana con discusión inmediata. Y le pedimos al Congreso, dado que tenemos un acuerdo importante, que lo despache esta semana, porque queremos que estos beneficios aumentados se paguen en junio. Eso, a fin de mes se va a pagar estos 100.000 pesos por persona. El ingreso familiar ya se empezó a pagar, porque los beneficios corren de mayo. Este 2.0. Pero va a estar en junio, julio, agosto. Y de hecho tiene unas cláusulas que va a permitir que si se extiende la pandemia, ojalá que no sea así, pero si se extiende, el presidente puede ir extendiendo los beneficios en la medida que sea necesario. Sacando de estos 12.000 millones de dólares que ya están aprobados. ¿Qué es lo que hace el acuerdo? Estructura un fondo de 12.000 millones de dólares que va a permitir apoyar los ingresos de las familias con este ingreso familiar de emergencia y además este fondo va a ser el soporte o la base fundamental para la reactivación económica. Va, por ejemplo, permitir financiar un plan de inversión pública muy potente, también apoyo fuerte al sector privado, con instrumentos tributarios como la depreciación acelerada, créditos tributarios para la contratación de trabajadores, para reactivar el mercado del trabajo, también la empleabilidad. También hay medidas para apoyar el financiamiento de las pymes. Lo que nosotros necesitamos es hoy día dar protección social y proteger los ingresos. Y mañana, apenas logremos aplanar la curva e ir recuperando la actividad, que la economía vuelva a crecer con fuerza y lo más importante, a crear empleo. El plan son 24 meses, ¿no es así? Y ustedes entran mañana al Mañana con discusión inmediata. Ya, y eso debería durar toda esta semana, pero está más o menos conversado porque han participado. Bueno, hay un acuerdo donde participan y yo agradezco a los sectores que se suben. ¿Basta con los votos del oficialismo más el PS, el PPD y la DC? Sí, basta, porque en la práctica ahí está el 80% del espectro político. Yo espero también que los que no se sumaron, ojalá no obstruyan. Ellos habrán tenido sus razones, lamentable que no se hayan sumado, este es un acuerdo muy valioso, pero que voten a favor de los proyectos y que permitan que esto salga rápido porque necesitamos que estas leyes se aprueben cuanto antes. Ministro, las cuarentenas son un dolor de cabeza para Chile porque puede ser lo más virtuosa o al revés, todo lo contrario. Puede ser muy viciosa si es que nos mantiene a muchos en nuestras casas, pero no tiene efectos. Es el peor de los mundos. Y parece ser que con un 60% de movilidad en la región metropolitana, según las mediciones que se hacen, no están siendo muy efectivas. ¿Qué viene entonces para endurecerlas? Porque no solo va a faltar que entre plata a las familias para que se queden tranquilas. A lo mejor cerrar el metro, a lo mejor la locomoción colectiva, restringirla a ciertos horarios punta. En fin, vienen nuevas medidas para que bajemos de una vez por todas. Bueno, nosotros nos juntamos todos los días prácticamente. Me imagino. Y tenemos una coordinación con el jefe de la defensa metropolitano y en cada región se replica, con Carabineros, con la PDI, con toda la autoridad del gobierno, para evaluar la efectividad de las medidas y seguir apretando, digamos, para que las cuarentenas funcionen. Si aplicamos las cuarentenas, que es la medida más estricta en lo sanitario, restringe la movilidad al máximo, se tienen que cumplir. Entonces, lo primero, mira, yo creo que lo primero es apelar a la responsabilidad de la gente. La gente que nos está viendo, yo reitero, les pedimos que por favor se queden en las casas, que no salgan. Estamos implementando una medida que tiene un costo altísimo en lo social, en lo humano, en las relaciones familiares, en lo económico, en el empleo, en los ingresos de las personas, para salvar vidas. Entonces es inexplicable cuando vemos gente que insiste en salir a la calle en forma irresponsable. Solo el día de hoy o ayer estamos viendo las estadísticas que hay más de 800.000 permisos para salir de la casa. Bueno, por lo tanto, yo quiero hacer un punto que quiero ser súper franco. Vamos a hacer todo lo que sea necesario. Vamos a hacer durísimos los controles y las fiscalizaciones. Vamos a ser muy intensos en ir restringiendo los permisos. Pero no tenemos para poner un policía o un militar en cada puerta de cada casa. Hay 7 millones de santiaguinos y hay 14.500 funcionarios que controlan. Usted dice, llamamos a la conciencia de la gente. Sí, pero es que venimos llamando a la conciencia de la gente hace un mes que está para el grueso de la región metropolitana, 4 semanas. Vamos a hacer 3 cosas. ¿Y qué vamos a hacer distinto para tener resultados distintos? Vamos a hacer 3 cosas, a ver, por de pronto. Lo primero, se van a ver controles mucho más fuertes e intensos, tal como se han visto en los últimos días, en los próximos días.
La gente que salga a la casa va a pasar un mal rato mayor si es que no tiene los permisos y no tiene los salvoconductos necesarios. En segundo lugar, junto con un mayor control, también esperamos que esta semana salga la ley que aumenta las penas, las sanciones para quienes incumplen la norma sanitaria. Mira, hoy día la ley, que es una ley en el artículo 318 del Código Penal, es bastante antiguo y tenemos que actualizarlo. Estamos subiendo la pena de 540 días de cárcel hasta 3 años. ¿Qué va a significar eso? Que las personas que sean sorprendidas en la calle muy probablemente puedan quedar en prisión preventiva, van a quedar en la cárcel o van a quedar con arresto domiciliario. Y van a quedar con medidas y sanciones mucho más intensas. Entonces yo también hago una advertencia a la gente. Los porfiados de los porfiados que cometen una irresponsabilidad que puede terminar siendo criminal van a tener que asumir las consecuencias de su acto, incluso con pena de cárcel o con multas muy Ministro, elevadas. ¿qué ganamos con subir tanto las penas si recién llevamos con penas bajas, aunque sean bajas? Llevamos un condenado. Entiendo que a 61 días. Está bien, Matías, pero es que el proceso penal toma un tiempo. Obviamente nos gustaría que fuese mucho más rápido la justicia. ¿Y la justicia está interpretando la ley como debiera? En algunos casos sí. Por ejemplo, estas personas que han organizado fiestas han quedado en prisión preventiva. Y está bien porque creo que tiene que haber señales claras. Hoy día salir a la calle o convocar a eventos o burlar las normas sanitarias le puede costar la vida a mucha gente. Por lo tanto, es gravísimo. Y de la Fiscalía, de la Justicia, nosotros esperamos señales muy claras en esta materia. Pero junto con eso, si es que las normas y las sanciones no son suficientes, el deber que tenemos como autoridad y como gobierno es cambiar la ley. Si no nos gusta la ley, tenemos que ir al Congreso a cambiar la ley. Ese proyecto está en el Senado y esta semana tiene que salir. Necesitamos que esta ley sea aprobada cuanto antes para que haya mayores sanciones. Yo siempre cuando estoy en los programas apelo a la responsabilidad en primer lugar, a la conciencia ciudadana, a la conciencia cívica, a cumplir con los deberes y también a la solidaridad. Porque este es un ejercicio de responsabilidad y solidaridad. Si yo me quedo en la casa, cuido mi salud, cuido la de mi familia, pero cuido la del resto, la de las personas que no conozco, pero que si las contagio las puedo matar. Quiero cambiar de tema al cambio de gabinete inesperado que ocurrió ayer en la mañana, inesperado para la ciudadanía, me imagino que no para ustedes. Es que el ministro Mañalich lo cambian o renuncia, eso no sé si nos puede contar qué es lo que sucedió, pero ¿por qué se produce este cambio? ¿Qué pasaba con el ministro Mañalich, que o no llegaba con su discurso o encontraban que la estrategia de él había que cambiarla? Bueno, lo dijo el mismo ministro Mañalich. Jaime Mañalich ayer cuando habla frente a la prensa, lo que él dice que se formó una convicción muy personal, que era necesario dar un paso al costado, de hecho dijo que era un deber republicano, y dar paso a un nuevo liderazgo para esta etapa que viene. Por lo tanto, yo creo que es un gesto que da cuenta de su vocación de servicio, que entiende que estos son cargos que se ejercen en función de un sentido del deber, pero también de estar disponible a dar un paso al costado cuando es necesario. Esto lo venía conversando con el presidente hace algún tiempo. Y yo creo que nosotros valoramos profundamente lo que hizo el exministro Mañalich, porque primero tuvo una visión muy anticipada de que había que tomar medidas para enfrentar la pandemia. Ya en enero se constituyó el comité de emergencia, en febrero se decretaron las primeras alertas sanitarias, en marzo se tomaron rápidamente medidas. Creo que lo más relevante ha sido la capacidad de fortalecer la red sanitaria del país, pública y privada, integrarla como un todo y ampliar las camas críticas sobre todo, traer los ventiladores y poder cuidar la salud de las personas. Ha sido difícil, ha sido complejo, en esto no hay un guión perfecto, pero el esfuerzo ha sido muy grande, él y su equipo. Ministro, el gobierno recoge un poco la crítica que hacen algunos sectores de especialistas que señalan que la multiplicación por 5 de las camas críticas, la cantidad de ventiladores perfecto, la integración del sistema público-privado, todo muy bien, muy desde los hospitales, muy desde el tratamiento, pero que le faltó la complementariedad de la salud pública, de las redes de comunales de salud para poder llegar a la gente, la prevención. Los críticos con altura de mira dicen Mañalich era muy hospitalocentrista y le faltaba la salud preventiva. Y se nos escapó quizás porque a tiempo no llegamos al momento a hacer, por ejemplo, cuarentenas más duras al principio. Claro, lo que pasa es que, a ver, también hay que recoger un punto. Sabemos que no hay vacuna, por lo tanto no hay un tratamiento efectivo, salvo tener una red hospitalaria robusta, donde hay una cama y un ventilador para las personas que lo requieran. Es la única forma de dar garantías de cuidado y protección de la salud. Y dicho eso, el esfuerzo principal fue aumentar la capacidad de testeo. Solo hoy día, el informe de hoy, da cuenta de 20.000 testeos, digamos que es una cifra importantísima, y ampliar la capacidad hospitalaria y los ventiladores. Ahora,
En la mesa social también conversamos mucho sobre incorporar a más actores, por ejemplo, la salud primaria, para fortalecer la capacidad de detección, de trazado, de aislamiento. Eso, lo dijo el actual ministro pero de Salud. es un énfasis cuando tenemos, que son 200 muertos, cuando tenemos 3.000 y tantos muertos. No, lo que pasa es que... Tenemos 6.000 o 7.000 casos nuevos al día. Pero hoy día ya tenemos una red de residencias sanitarias y ya hemos incorporado, estamos incorporando plenamente el rol de la salud primaria. Yo trabajé en un municipio, así que sí, conozco cómo funciona la salud primaria, que está más cerca de la gente para detectar los casos, para poder aislarlos. Conocen, pero lo practicaron. Si partieran de nuevo, sienten que ahí tienen una pata en coja la salud primaria, la trazabilidad, el apartar, el aislar, pero no aislar ahora, haber aislado con el trabajo de la salud primaria. ¿Sienten que ahí tienen una crítica, una autocrítica? Hay distintas visiones, es legítimo. En esto no hay guión perfecto, Matías. No, yo creo que este tipo de situaciones era imposible preverlo y tratamos de hacer todos los días lo mejor posible en base a qué? A las recomendaciones de los organismos internacionales y en base a la evidencia y la ciencia. Y hoy día sí hemos incorporado muy fuertemente a la salud primaria para poder identificar a las personas, trazar, contactar y aislar. Y para eso también construimos la red de residencias sanitarias, con 12.000, 13.000 cupos en todo el país. Por lo tanto, para esta etapa que viene, lo que viene... junto con las medidas de restricción sanitaria como las cuarentenas, que obviamente con el paso del tiempo van perdiendo efectividad, hoy día lo que viene es fundamentalmente tener la capacidad de identificar y de aislar a quienes están contagiados. Es obligatorio. Teníamos la duda, decía al mediodía, una persona que descubrieron ahí en Plaza Italia por 5ª vez. No, la autoridad sanitaria tiene facultades para poder determinar que una persona sea confinada. Un carabinero que toma una persona detenida, que aparece en su aparato tecnológico, 5ª vez, puede tenerlo, resguardar y llamar a la autoridad sanitaria para que lo obliguen a... De hecho, es la autoridad sanitaria la que tiene la facultad para poder disponer ese tipo de medidas. Carabineros lo que tiene que hacer es controlar, es lo que hace. Solo para que tengas tú una referencia, entre Carabineros, la PDI y también las Fuerzas Armadas, hay más de 100.000 personas que han sido detenidas por incumplir cuarentena y toque de queda. 100.000 personas. Tenemos todos los días 1.500, 1.700 personas incumpliendo cuarentena y toque de queda. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros vamos a ser muy estrictos, vamos a ser muy duros, nos vamos a querellar y ejercer las acciones penales cuando corresponda, pero también hay un tema de responsabilidad fundamental por parte de las personas. ¿Va a cambiar el tono? Y me hago cargo también de otras críticas que uno lee, insisto, críticas con buena altura y gente preparada que dice que el ministro Mañalich tenía en el ministerio muy cerrada la información, era muy difícil compartirla. Algunos que dicen que recibían en PDF los documentos y los números y no los podían trabajar. ¿Va a haber un cambio de mirada? Ustedes le han pedido al ministro París que comparta, que integre a otras personas de la ciencia Mira, hay mucha crítica que es legítima y se recoge. Nosotros en la mesa social COVID la constituimos precisamente para incorporar visiones distintas, incluso críticas, y tratar de ponernos de acuerdo. Y de hecho de la mesa han surgido grandes propuestas, aportes, la política de salud mental se originó en la mesa social, los lineamientos éticos para enfrentar la pandemia, la incorporación de los municipios al trabajo, no solo al trabajo sanitario, sino también a las ayudas sociales. Pero obviamente eso a veces choca con otras visiones más críticas que no son constructivas, que son definitivamente con el ánimo de... Pero hay algunas constructivas y que no se sintieron tomadas en cuenta. Espacio Público, Eduardo Engel, que sí, por ejemplo... Pero Matías, lo que pasa es que en este país es como el fútbol, hay 18 millones de epidemiólogos recetando cuál es la mejor estrategia. Yo creo que las visiones críticas obviamente tienen que estar sobre la mesa. El ministro Enrique París lo dijo, va a incorporar más miradas. Está el grupo asesor experto del Ministerio de Salud que se va a fortalecer su rol. Que no se sentían para nada considerados por Mañalich. Está la mesa social, pero lo que yo quiero decir también es que en esto hay que cuadrarse con la autoridad sanitaria, hay que apoyarla en su actuación, en sus decisiones y hay que tener unidad de propósito. Lo fundamental hoy día para enfrentar esto que es tan difícil es que logremos construir una estrategia país que sea lo más unitaria posible. Ahora, para estar detrás de la autoridad sanitaria o cualquier autoridad tiene que generar esa autoridad y ganársela. Y tiene que generar credibilidad y cercanía. Sí, pero también, ¿sabes qué, Matías? Uno también esperaría en eso. Recojo el punto. Y insisto, no hay guión perfecto y obviamente muchas cosas se pueden ir mejorando en el camino. Pero también yo creo que hay un problema de fondo de debilidad de las instituciones, debilidad de los liderazgos en general en el país en los últimos meses, que se ha exacerbado y creo que es el momento de retomar las confianzas. ¿Qué virtudes tiene el ministro París para este nuevo tiempo? Me imagino que lo evaluaron en el momento de elegirlo a él. ¿Por qué lo eligieron a él? Bueno, esa es una decisión del presidente, pero tiene muchas virtudes. ¿Le habrá preguntado a su equipo? No, lo primero es una persona que tiene una muy destacada trayectoria pública, que es conocida, de hecho, fue presidente del Colegio Médico en 2 periodos.
Segundo, trabajó en el programa gobierno, o sea, conoce perfectamente la reforma a la salud pública y privada que estamos impulsando. Tercero, está en la mesa social COVID, por lo tanto ha estado muy encima de las decisiones, de la discusión y sabe perfectamente cuál es la situación y lo que hay que hacer. Y cuarto, yo creo que es muy valioso, una persona dialogante, que es capaz también de escuchar distintas visiones y que tiene todas las condiciones para ejercer el cargo. No quiero decirlo peyorativamente, puesta en escena, lo digo en forma técnica, digamos, no es peyorativo, que hoy día vimos al ministro París con sus subsecretarios, con el presidente de la Sochimi, con el epidemiólogo jefe del ministerio, es decir, más personas dando la comparecencia pública o a la prensa. ¿Esto se va a repetir? ¿Cuál es la idea? ¿Va a haber qué otro tipo de personas más van a participar de esa mesa? Es la idea, porque en esta idea de ir fortaleciendo la confianza en la conducción de la autoridad sanitaria, nos parece que incorporar otras visiones, por ejemplo, lo que tú decías, el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, un cargo más técnico, o por ejemplo el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, da cuenta de un esfuerzo de que junto con la conducción del gobierno, que es un deber del gobierno conducir y liderar la pandemia, también queremos incorporar otras visiones que complementen la mirada de la autoridad sanitaria. Ministro, antes de terminar, los acuerdos de esta Comisión Bicameral de Seguridad, ¿en qué van? Es un tema que para marzo era un tema fundamental, importante. El COVID se tragó todo. Pero este tema me imagino que sigue caminando porque es re importante juntar una comisión bicameral para tratar de tener unas reformas en materia de seguridad. Sí, nosotros tenemos la convicción de que junto con construir un acuerdo social y económico, y creo que ayer es un hito muy importante, pero ahora viene lo más importante, que es materializarlo a través de leyes o iniciativas que permitan que estos beneficios se expresen y den fruto, también es muy importante tener un acuerdo en materia de seguridad pública. La crisis del 18 de octubre evidenció falencias muy importantes del sistema de seguridad pública. Nosotros pusimos en marcha una reforma a la seguridad pública, en marcha una reforma a Carabineros, que tiene 3 niveles fundamentalmente. El primer nivel es la institucionalidad de la seguridad pública y ahí el proyecto más importante que estamos trabajando es un nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ahora hay que darle una mirada un poquito más amplia porque no se trata solo de crear ministerios, sino también de repensar se le saca el centro de gobierno y la institucionalidad de los ministerios para ver si algunos se pueden fusionar o se pueden racionalizar. Lo segundo, hay un segundo nivel de la seguridad pública que tiene que ver con la reforma del sistema de inteligencia. Ese es un tema donde quedó claro que tenemos falencias muy importantes, esa reforma la tenemos en la Cámara y esperamos que se apruebe cuanto antes. Y lo tercero es la reforma Carabineros, que este es un tema que no solo en Chile es fundamental, mira lo que ha pasado en Estados Unidos. Se hace un tema muy actual. Es un tema muy actual y que da cuenta de las dificultades del ejercicio necesario y legítimo de la fuerza. Nosotros creemos que Carabineros es una institución que tiene muchas cosas que cambiar, pero también muchas fortalezas que potenciar, y el orden público y la seguridad ciudadana es un valor fundamental de cualquier democracia. Y por lo tanto esa reforma, que tiene 9 ámbitos, la vamos a trabajar primero a través de una comisión de Estado, donde participa el Poder Judicial, está el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional, el Contralor, para darle una visión de Estado, pero también tomamos un acuerdo con los presidentes de las comisiones de seguridad ciudadana de la Cámara y el Senado, el diputado Miguel Ángel Calisto, el senador Felipe Kast, para trabajarlo con una comisión bicameral, para poder darle una mirada a largo plazo. Mira, esta debe ser, en materia institucional de seguridad, la reforma más importante desde la reforma procesal penal, que fue hace 20 años aproximadamente. Carabineros es una institución que tiene 93 años. En la práctica, reformas importantes en materia de seguridad pública en Chile no se han hecho y por lo tanto hay que darle una mirada a Estado y creo que constituir una comisión bicameral, tal como lo hicimos en el Acuerdo Social y Económico. Y de ahí vienen proyectos de ley y las discusiones. Efectivamente, queremos discutir la nueva institucionalidad política, este nuevo Ministerio de Seguridad Pública, queremos discutir la reforma Carabineros y queremos hacerlo con mirada a Estado, que estén los que quieran estar, los que tengan ánimo para sumarse y que entiendan que esto es una obligación y un deber de todos, yo creo, fortalecer las capacidades de la seguridad pública. Eso es largo aliento. ¿Alcanza con lo que resta de este gobierno? ¿O usted cree que esto es el inicio de un trabajo que debería tardar más años? Es posiblemente el inicio de un trabajo que nos va a tomar mucho tiempo. Obviamente hay cosas que son más urgentes, por ejemplo, fortalecer las capacidades policiales, las tecnologías, los medios, también los controles de la autoridad civil sobre la institución para asegurar que la institución se cumplan todos los protocolos, que funcione de buena manera, que proteja ante todos los derechos de las personas y por lo tanto es de largo aliento, pero tenemos que partir ya. Y creo que esta comisión bicameral, que si logramos darle una mirada a Estado, posiblemente vamos a hacer un aporte gigante en la modernización del Estado. En el diario La Tercera de mañana viene la noticia que señala que el gobierno ampliará por 3 meses el estado de excepción. 3 meses más el estado de excepción en el cual estamos y se vence. ¿Se vence mañana?
Bueno, yo no he visto el diario Mañana todavía, naturalmente, pero sí, muy probablemente se va a extender y el presidente de la República va a informar los detalles. Vence esta semana y se hace necesario seguir extendiéndolo porque necesitamos seguir contando con las herramientas institucionales que te da el estado de catástrofe. Por de pronto la participación y la colaboración de las Fuerzas Armadas en el control sanitario, en todas las medidas, los toques de queda, por ejemplo, o las medidas de resguardo del orden público. Perfecto. ¿Y entonces serán 3 meses más? ¿Por 3 meses más o todavía no está definido? No, está definido, pero el presidente lo va a informar muy pronto. Donde manda capitán, no manda marinero. Está muy bien. Ya pues, ministro Gonzalo Blumen, le quiero agradecer por esta conversación. Y vamos a ver la siguiente nota. Ministro, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Matías. Que estén bien. Que estén muy bien. Vamos a ver la siguiente nota. 100.000 pesos como ingreso familiar de emergencia por persona y medidas para promover la recuperación económica y del empleo. Es parte de lo que hemos conversado con el ministro Blumen, entre varios temas que teníamos. Son algunos de los aspectos del llamado marco de entendimiento que logró el gobierno con 3 partidos de oposición. El debate, que se prolongó cerca de 2 semanas, llegará al Congreso en los próximos días, como nos señalaba recién el ministro. Mire. Hemos logrado tener un acuerdo. Hemos logrado un marco de entendimiento para el plan de emergencia. Esto es fruto del diálogo. Un paso valioso y faltan muchos otros pasos por dar. Hay mucho más que hacer, pero este es un paso grande, importante. Y que aquellas personas digan: hemos hecho lo correcto tal vez en esta oportunidad. 5 partidos, 3 de oposición sellaron después de 2 semanas y varias bajas en el camino un marco de entendimiento para un plan de emergencia que busca proteger los ingresos de las familias y poder estar preparados para impulsar la reactivación económica y la recuperación del empleo. Es una buena noticia para Chile y llegar a puerto con lo que marca cualquier buen acuerdo, que es que las partes cedan. Estamos satisfechos por la gente. Lo hicimos pensando primero en los más vulnerables. En concreto, primero, y tal como pedían los expertos, se crea el Fondo COVID con $12.000 millones para enfrentar los 3 ejes principales de la emergencia. Un marco fiscal que en 2 años implicará más gasto corriente e inversión pública. También la protección de los ingresos de las familias y un plan directo de reactivación. El ingreso familiar de emergencia, punto central de las negociaciones de los últimos días, una de las razones por las que Revolución Democrática dejó la mesa. ¿Qué pasa con los fondos para las familias? El monto, según dice el acuerdo, aumentará a 100.000 pesos por persona, beneficiando al 80% de las familias inscritas en el Registro Social de Hogares. Así, una compuesta por 4 personas recibirá 400.000 pesos. En el caso de haber integrantes adicionales, estos se regirán bajo la proporción que rige actualmente. Otro cambio, se pagará al 100% sin disminuir en los 2 primeros meses y en agosto bajará al 80%, aunque podría mantenerse en el monto total de ser necesario. ¿Cómo se pagará? Preferentemente a través de la cuenta RUT de Banco Estado. Es indispensable que estos proyectos se aprueben pronto en el Congreso y yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas, hayan o no estado en la mesa del acuerdo, para que aprobemos esto de inmediato. El último eje del acuerdo es el plan de reactivación económica, que cuenta con diversos puntos, contemplando incluso una ley de teletrabajo para el sector público y el apoyo a las grandes empresas, que tendrá que ser analizado caso a caso. 3 ejes para un robusto marco de entendimiento que vivirá momentos clave a partir de este lunes, cuando empiecen a ingresar los proyectos al debate parlamentario, buscando transformar en ley lo acordado por los partidos políticos. Ya, estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio de Una, y presentamos de inmediato a nuestros invitados aquí, presenciales. Don Francisco Vidal, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Trajo la pizarra? Porque me dijo que venía muy profesor hoy día. No tengo pizarra aquí yo. Bueno, aquí vamos a ver el talento de profesor que tiene. Sin pizarra. Gonzalo Miller, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Estamos ya en condiciones de integrar a nuestros invitados vía telemática? ¿Sí? Bueno, entonces de inmediato presentamos a 2 prestigiosos economistas que han trabajado desde el principio en las propuestas. Fueron parte del primer grupo de trabajo de los 6 economistas que convocó el Colegio Médico, y también en este grupo de 16 economistas que al final llegó con la propuesta del ministro de Hacienda. Claudia Sangüesa, muy buenas noches, gracias por recibirnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Sebastián Edwards desde Los Ángeles, California, donde reside hace 40 años. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, es un gusto como siempre, Matías. Bueno, partamos por aquí los que están, Francisco. ¿Cómo quedó usted contento? Usted estaba la semana pasada, llegó en la vocería de su partido político, señalando que 114.000 pesos. En definitiva, el acuerdo marca, así en lo grueso, 100.000 pesos por persona en cada familia. ¿Queda tranquilo, queda contento? ¿Qué tiene que explicar, Francisco Vidal? Fue lo que fue posible. ¿Su partido estuvo de acuerdo? Nosotros planteamos, toda la oposición, 6 partidos de la oposición planteamos que la línea fuera el ingreso, la línea de la pobreza, pero lo concreto, para no irnos para atrás, lo concreto es que se hizo un gran avance, porque pasar de 65.000 pesos a 100.000 pesos es un aumento sustantivo, 1. 2, que esto se implica por una familia de 3 personas 300.000, por una familia de 400.000, pero es muy importante transparentar toda la información. Hoy día me leí pero como 3 veces el acuerdo en detalle. Entonces, alguien podría pensar que si una familia tiene 5 personas, son 500 lucas. No, porque el acuerdo dice hasta 4 personas. El quinto recibe lo original, 65.000 pesos. ¿Ya? Yo creo que eso es muy importante, pero mira, previo a todo, porque no es fácil leer el acuerdo, decirle a la gente que nos está mirando que es fundamental que la gente que no está en el registro social de hogares se incorpore. Y voy a explicar por qué. Porque me averigüé, hoy día tenemos el 73% de los chilenos en el registro social de hogares. Pero lo que se ha acordado podría llegar hasta el 90%. Entonces es imprescindible 2 pasos. Inscribirse mañana, el que no está inscrito, en el registro social de hogares. Y además, si no tiene la cuenta RUT, sacar la cuenta RUT, que va a ser el medio de pago. De pago, perfecto. Tercera idea, que es muy bueno, y se ha informado poco, es que los cesantes de día, que estamos casi en el millón, más los 610.000 que están en suspensión temporal del empleo, o sea, 1.610.000, se logró un punto muy importante. Ambos están recibiendo el subsidio de cesantía, pero el subsidio de cesantía es 70% decreciente, decreciente. 55 el segundo, 45 el tercero, hasta llegar a 30. Lo que se ha avanzado para todo lo que nos está mirando y que están en la situación dramática de la cesantía y que están recibiendo el subsidio de cesantía, es que el acuerdo implica que hay un piso, y el piso es el 55%. Sebastián, eso es muy relevante. Sebastián Edwards, tú que participaste del principio, igual que Claudia, en este diseño que terminó siendo estructurante para el acuerdo, ¿quedan conformes ustedes con lo que se llegó? Sí, bueno, que creemos que es muy importante, cubre en esta emergencia necesidades básicas, tanto de los cesantes, como decía Francisco, como de los suspendidos y también la gente que es informal, que tiene un pequeño negocio, un kiosco. Entonces, fue una cobertura muy amplia con niveles más altos de ayuda que creemos nosotros son los adecuados en esta situación muy, muy horrible, porque no hay otra manera de describirla, ¿no? Sí. Claudia Sangüesa, tú que estás también desde tu casa aquí en Santiago, ¿nos puedes contar cuál es tu perspectiva de lo que resultó respecto de lo que ustedes planearon al principio? Sí, yo creo que mejoró bastante. De hecho, el acuerdo, sobre todo en el último tramo del diálogo en la mesa política, creo que aumentó de manera relevante respecto a lo que hay hoy día en el ingreso familiar de emergencia, aumentó la cobertura y aumentó el nivel. No llegamos a la línea de la pobreza, como también a mí me hubiese gustado, pero creo que 100.000 pesos corresponden al aproximadamente el 60% de los gastos necesarios de una familia, del gasto promedio, ¿cierto?, per cápita de una familia del quintil 1, y por lo tanto
está cubriendo lo necesario y lo mínimo posible para este periodo. Hay ciertas otras cosas que todavía hay que ver cómo quedan. A mí me quedó una preocupación respecto al tema medioambiental, ¿cierto? Yo creo que esa es la otra crisis que nosotros estamos enfrentando como sociedad, tanto a nivel nacional como global, y no podemos sacrificar los avances que tenemos que hacer en ese sentido por esta otra crisis, creo. Así que ahí queda un rato que unas cosas que aclarar. Ahora, igualmente, el marco fiscal también es muy importante porque es bueno decirle a la población y a Chile en general, a la ciudadanía, que nosotros tenemos recursos, que teníamos los fondos de estabilización económica y social, ¿cierto?, que corresponden a este monto justamente, pero además Chile también tiene capacidad de poder endeudarse a tasas de interés bajas, no infinitas, digamos, pero relevantes, y cuidando también nuestras finanzas públicas. Gonzalo Miller, ahora viene que el acuerdo político se haga carne en la cancha, donde se hace la política, que es el Congreso Nacional, con proyectos de ley que el ministro Blumel dice que se envían a partir ya de mañana, con urgencia. Sí, hay varios que tienen absoluta urgencia, ¿no es cierto? Como el IFE, ¿no es cierto? El ingreso familiar de emergencia, sobre todo, pero hay muchos otros que estaban paralizados. Yo quiero partir primero porque la política cumple su rol. Yo creo que en este acuerdo uno puede decir la política cumple su rol frente a la pandemia, frente a la crisis social, frente a la desconfianza. Eso es un acuerdo político como el que se avanzó entre gobierno, oposición, Chile Vamos, todos juntos, se firma. Segundo, demostró unidad de propósito. Hace mucho rato que nos demostrábamos juntos de que estábamos codo a codo en el combate a la pandemia. Y que codo a codo íbamos a ir a las personas que peor lo están pasando, a las personas que necesitan ayuda y que necesitaban de alguna manera que la política estuviera a la altura. Y lo tercero, que una señal potente también, porque todos estos proyectos legislativos, esta agenda que se fija en común, ¿no es cierto?, donde se manifestaron las diferencias, como decíamos, pero se llegó a la construcción de lo común. Hace mucho rato que no llegábamos a la construcción de lo común. Aquí se visualiza. Este marco de política fiscal fija una agenda legislativa de 24 meses, fija un fondo, fija responsabilidades, y lo que uno esperaría ahora es que hubiera rapidez en el trámite legislativo. Lo primero, para llegar rápido a la familia. Lo dijo el ministro del Interior, lo dijo el presidente. Oye, una cosa desde... Sebastián. Sí, una cosa desde la mirada un poco de fuera, porque obviamente que yo trato de seguir todo lo que pasa en Chile, pero no vivo allá, como tú señalaste. A mí me hubiera parecido insólito que no se hubiera llegado a un acuerdo político sobre este tema. Entonces, todo lo que ustedes correctamente están celebrando en este momento, lo que se está diciendo es que por fin hemos llegado, a mí, mirado desde fuera, me parece que es lo natural. Y lo realmente extraordinario es que Chile haya llegado a un nivel de polarización, donde se puso en duda que esto pudiera pasar. Y eso creo yo que ustedes que viven en Chile no han tomado, desde mi perspectiva, el peso de esta situación. Y en ese sentido me parece muy importante recalcar eso y empezar a pensar para adelante que hay que no solo quedarse en este acuerdo, sino que lograrlo en muchas otras cosas. Yo creo que hay un punto interesante del que marca Sebastián, esta mirada, ¿no es cierto?, de que, claro, lo natural debieran ser los acuerdos, lo natural debiera ser que más allá de las diferencias construyamos un común, pero lamentablemente no es lo que veníamos observando en el último tiempo, y por eso hay que validarlo, hay que demostrar lo valioso que es y el buen camino que es, y sobre todo porque la incertidumbre respecto de alcanzar el acuerdo es cierta. Si de hecho no todos están en el acuerdo. Hubo un partido, ¿no es cierto?, que Revolución Democrática tuvo 12 días negociando, 12 días pidiendo, presentando, exigiendo, y al último, cuando había que formalizar, dijo: no, yo me retiro, no soy parte de este acuerdo. Yo en eso quiero rescatar un punto respecto de la izquierda, de un sector importante de la izquierda chilena, que no porque no tuviera dudas, no porque no sintiera que su barra no iba a estar tan de acuerdo, tan feliz, por responsabilidad de Estado. Si hay algo que tuvo la concertación y la nueva mayoría,
es el atributo de la gobernabilidad. Y lamentablemente, yo espero que corrija Revolución Democrática en el Congreso, porque de verdad es inentendible haber participado durante 12 días y retirarse Gonzalo, a última hora. su bancada tendrá la oportunidad de votar, que es por donde se manifiestan los partidos. Sebastián, ¿quería aportar algo? Antes de darle... Sí, Sebastián, antes que... Para por ser favor. súper transparente ante el comentario de Sebastián. Esto estuvo a punto de caerse, ¿eh? No, claro. Eso es lo insólito, digamos. Estuvo a punto de caerse porque nosotros queríamos... Bueno, en la línea de la pobreza, acuérdense que esto partió con una diferencia increíble. 70.000, decía Hacienda, Briones, 5 lucas más que el IFE 1, digamos. Sí. Y nosotros decíamos, línea de la pobreza, que son 171.000. Y nos fuimos acercando, pero al final, las últimas horas, diría yo, de la madrugada, finalmente se llegó a lo que nosotros estimábamos que era como el piso mínimo. Pero no por una obsesión, sino que en política y en la vida hay que aprender cuando uno comete errores. Y acuérdense que hace un mes discutíamos en el Parlamento el IFE 1, donde nos costó un mundo. Y finalmente votamos, porque no había alternativa, porque había que ayudar a la gente con lo que fuera, las 65 lucas. Pero es evidente que las 65 lucas no alcanzaban. Claudia Sangüesa, tú que... te quiero hacer una preguntita, un segundo, para que tú contestes. Tú fuiste la economista más cercana probablemente a Beatriz Sánchez en su campaña, tú perteneces al mundo del Frente Amplio, desde el principio estás trabajando con José Gregorio, Rodrigo Valdés, Andrea Repeto, en fin, con Sebastián, con Claudia Martínez. ¿Cómo crees tú, que también tienes rodaje político, que va a reaccionar el mundo de la izquierda en el Parlamento? ¿Va a votar? ¿Y qué te parece que la Revolución Democrática se haya bajado de la mesa? Sí, yo quería ahí agregar varias cosas, estos bastante más complejos que lo que se estaba señalando, ¿cierto? Por favor. Primero que nada, aquí hubo un llamado desde el Colegio Médico de Isquia Siches, ¿cierto?, a 6 economistas para pensar en políticas económicas para mitigar los efectos que han tenido la política de distanciamiento social, en un cierto vacío de liderazgo, diría yo, del gobierno, y ella toma entonces este liderazgo y convoca a estos economistas que son capaces de llegar a una propuesta. Y eso fue lo que movió realmente el tablero. Luego formaron esta mesa de diálogo, ¿cierto?, en el cual Revolución Democrática como partido se sumó y estuvo participando durante todo el proceso de diálogo y aportando y presionando, digamos, para lograr estos mayores recursos para las familias. Yo, por otro lado, siempre fui invitada como economista. Yo soy militante de Revolución Democrática, pero invitada como académica, ¿cierto? Por lo tanto, en un rol completamente distinto a este. Y Revolución Democrática ha dicho hoy día que los votos van a estar disponibles para aprobar, si es que llega el proyecto, digamos, en las condiciones en las que está, y fue en parte un logro también de lo que ahí se disputó. Sebastián, la técnica y la política se juntan de alguna manera que, como hace tiempo no estaban juntas, quizás de los 90, en la época más virtuosa de la política chilena, probablemente. Te tocó trabajar, por ejemplo, con Claudia, que deben pensar muy distinto en muchísimas cosas, pero llegaron... Pensamos igual en todo ahora. ella te llevó al Frente Amplio, entonces. Bueno, pero en fin, está bien. Quisiera saber cómo es eso de la técnica y la política, o la técnica al servicio de la política y viceversa, para poder generar acuerdos, Sebastián. Tú que estás en un país donde republicanos y demócratas al principio, en un año electoral, llegaron a un acuerdo para poner plata en una reestructuración económica. Bueno, y además un acuerdo muy, muy generoso, 3 trillones de dólares, 3,15 trillones de dólares que se aprobó aquí en el Congreso. No, yo creo que lo que decía Claudia es exactamente lo que pasó. Nosotros trabajamos desde un punto de vista muy técnico, y una de las grandes virtudes de este acuerdo es que es integral y que tomó lo que se ha llamado en Chile los 3 ejes, que lo hace que sea redondito. Entonces establecimos este envoltorio fiscal, que no fue muy fácil al principio. Y una vez que teníamos este envoltorio, hicimos un análisis de cuánto costaría
dar una ayuda que fuera sustancial y que cubriera las necesidades de las personas. Y lo que vimos es que alcanzaba. Y luego vimos cuánto se podía gastar en reactivación, porque esto una vez que, supongamos que la vacuna se descubre en 3 meses más, ahí viene todo el proceso de recuperación. Esto no es volver y prender la luz, en que todo automáticamente salga adelante. Entonces, eso también lo incorporamos. Y el hecho que sea integral es muy importante. A mí anoche me preocupó mucho cuando los partidos de oposición propusieron hacerlo de a pedacitos. Y me parece a mí que esa era una mala idea y creo que uno de los grandes logros es que finalmente se fragua este acuerdo que es coherente y que va a permitir hacer todas estas cosas. Y en ese sentido me parece que es muy, muy positivo en relación a lo que había anteriormente. Francisco Vidal, tu amigo, correligionario, compañero de gabinete, Nicolás Izaguirre, exministro de Hacienda, hoy en La Tercera, me parece, hablaba incluso de frivolidad por tratar de hacer todo integrado y no ir rápidamente con el IFE y dejar lo otro para después. No, pero lo concreto es que nos abocamos a la emergencia. Tú puedes planificar a 24 meses, que es en estricto rigor lo que le queda a este gobierno. Sebastián dice que es la virtud de este plan. ¿Tú difieres? No, yo creo que hubo una confusión en colocar con la misma intensidad, si tú quieres, la emergencia sanitaria y la reactivación. Por definición, no vamos a tener reactivación mientras no superemos la emergencia sanitaria. Acuérdate que en el largo plazo están todos muertos. Y tenemos que ¿Quién dijo, don Francisco, quién dijo eso? Que en el largo plazo estamos todos muertos. Dice Keynes, bien. ¿no? Bien, queda aprobado, quedó aprobado. Sí. Profesora, profesor. No, sí. A Keynes lo ha leído Keynes Vidal. Es lo más liberal que ha leído. Sí, exactamente. Gonzalo. Oye, pero espera un poquito. Sí. Lo que pasa es lo siguiente. Ando como urgido en la necesidad de aprovechar todo micrófono. Y que no son pocos. Que no son pocos. Sí. Porque aquí hay gente que, no sé si les pasa a ustedes, que te llama o te consulta, pero esto que se firmó, que va a ser ley, ojalá el martes, discusión inmediata, tiene beneficios directos a gente que por tradición no ha estado en el sistema vinculado con el Estado. Entonces yo pensaba hoy día los taxistas, los pescadores artesanales, los coleros de feria. Olvídate la cantidad de funciones o de actividades que su único requisito es ingresar al registro social de hogares y después la cuenta RUT. Claro, porque lo que pasa es que lo que distingue a esta crisis de todas las anteriores, hasta el 1918, es que afecta especialmente al sector de servicios en todo el mundo. Así es. Y entonces peluqueros, peluqueras, piensa en el Uber, que en Chile ha sido, entiendo, algo controvertido. Acá es completamente legal. La gente no se sube a un auto Uber y todas esas personas que habían decidido dedicarle parte de su vida a eso quedaron desempleados. Entonces, el sector servicios, y lo que dice Francisco es muy cierto. Entonces, entra toda esta gente y esa es una de las grandes virtudes de este acuerdo. Exactamente. Que reconoce que en Chile hay 30% del empleo que es básicamente informal o mayoritariamente informal. Economista Edwards, que leyendo la semana pasada el Mercurio a páginas internacionales, viene la informalidad en América Latina país por país. La fuente es Bloomberg y el Fondo Monetario Internacional. Y le asigna a Chile el 40% de informalidad. Claudia, sí, nunca le crea a Bloomberg, que es del señor Bloomberg, pero es 30%. Y yo la verdad es que le creo re poco a poco. Claudia Sangüesa, Claudia y Gonzalo Miller luego. Sí, quería hablar que este acuerdo aparte aumenta también la cobertura del ingreso familiar de emergencia. Y eso es muy importante porque cuando se diseñó se pensó solamente en el sector justamente informal, pero hay muchos trabajadores formales que tienen salarios muy bajos y están recibiendo además el 70% incluso de su ingreso, de su salario mínimo, con un piso, ¿cierto? Pero igualmente, si viven en hogares de 4 personas, eso también los deja bajo el estándar mínimo para poder sobrevivir en esta emergencia. Y esa es una de las cosas importantes que también se logra en esta ocasión. Se aumenta la cobertura, cubre también a
a esas familias y además aumenta, ¿cierto?, hasta el 8% más vulnerable, 80%, perdón, más vulnerable. Y lo otro que también era importante era que permaneciera la ayuda durante el periodo de la emergencia que nosotros llamamos como etapa 1. Distinguimos las etapas. En la etapa primera de esta emergencia está esta política de distanciamiento social muy fuerte. Después va a venir otra etapa donde los países ya van a poder abrirse gradualmente, ¿cierto? Está todavía eso experimentándose, ¿cierto? Y bajo estudio, pero es importante que durante esta primera etapa sí permanezcan estos subsidios. Por supuesto. Gonzalo Miller. Fíjate que nosotros acá en California... Sí, pues sí, pero estamos ¿cómo? La competencia. Le salió competencia a Francisco Vidal de Sebastián Adolfo, por favor. No, pero es que lo que dice Claudia es muy importante. Acá en California estamos en la etapa 2. Y hoy día, por ejemplo, en mi caminata encontré que los restaurantes están abiertos con una mesa por medio, ¿ya? Entonces, yo hablé con el encargado de uno de los restaurantes más populares acá en mi barrio y me dice, claro, él llamó de vuelta, pero a la mitad del personal. Entonces, este periodo va a ser muy difícil y en general se había ignorado esta transición de la cual hablaba Claudia, y nosotros en este programa y en esta propuesta justamente lo consideramos y está hecho el cálculo y se han incluido los dineros requeridos para pasar por esta transición. Gonzalo Miller. Yo creo que, volviendo al concepto de integralidad que mencionaba Sebastián, yo creo que primero las ayudas sociales se fortalecen y extienden, sí, pero también lo que se espera de la oposición es que colabore en que el llamado es a que las personas también se queden en su casa. Todo minimicemos la movilidad en Santiago. Todas estas medidas lo que buscan es ese objetivo. Es ese objetivo. ¿Por qué? Porque además este esfuerzo es un esfuerzo que se puede hacer, pero que no se puede tampoco, si nosotros no logramos superar la parte más dura de la pandemia, tampoco es un esfuerzo que se va a poder sostener indefinidamente en el tiempo. Tiene un límite. Lo valioso del acuerdo es la integralidad. ¿Por qué? Porque así como establece ese marco, ¿no es cierto?, para que las familias puedan quedarse en su casa, puedan respetar la cuarentena y de alguna manera lo que se espera es colaboración de la oposición en eso, en el control de la pandemia, en la autoridad sanitaria, en la unidad y en la vocería. Espera un poco, Pancho. Y lo segundo, que desterremos del Parlamento toda esa chimuchina, ¿no es cierto?, todos esos proyectos medio así como que pasaban por el lado de entre lo legal y lo inconstitucional y que buscaban ir solucionando a pedazos algo que este acuerdo enfrenta de manera global e integral. Entonces, también la oposición va a tener que decirle, porque si no, nos vamos a pillar rápidamente que este gran acuerdo por $12.000 millones en 24 meses fija un marco de política fiscal. No puede seguir estirándose el chicle permanentemente, de acuerdo, porque a un parlamentario X o un parlamentario Z se le ocurrió un proyecto y quiere empujarlo y dice, bueno, pero me lo cargan a estos 12.000. No, lo que tenemos que hacer es respetar lo que se acordó. ¿Y por qué? Porque va en estas dos etapas. Lo primero, como decías tú bien, Pancho, lo sanitario. Fuerte, se fortalece y se extiende. Segundo, la reactivación económica. Proteger el empleo y recuperar empleo, porque ya se ha perdido mucho. Yo creo que el esfuerzo tiene que ir en los dos. Proteger que está hoy día, pero recuperar empleo en el segundo semestre. Y ojalá pero las secuencias de sentido común. ¿Cómo vas hoy día a recuperar empleo en la construcción cuando tenés como 800 horas paradas por la cuarentena? Para nuestra gente que lo está viendo. Por eso que lo primero es lo sanitario. Claudia Sangüesa. Pero es importante lo que decía Gonzalo, en el sentido de que ahora esto permitiría, ¿cierto?, de alguna manera que funcionen básicamente las políticas de distanciamiento social. Tú no puedes encerrar a la gente en su casa si no tiene suficientes ingresos para comprar la comida. Y eso es lo que permite estos $100.000 per cápita ahora. Y yo creo, hay de hecho un estudio que hizo la Universidad de Chile con la movilidad por comuna después de las cuarentenas. Y se muestra ahí que en las comunas más pobres ha disminuido menos la movilidad que en las comunas de mayores ingresos. Y es obvio, porque la gente tiene que salir a buscar ingresos para poder subsistir.
Y yo creo que por eso era importante para todos nosotros y por eso también era importante para el Colegio Médico pensar de qué manera, si podíamos o no, Isquiana pregunta, ¿se puede? ¿Podemos tener esos reemplazos del ingreso para poder lograr que estas políticas funcionen? Perdona, Claudia, pero y la respuesta fue sí. estamos haciendo una apuesta, que ojalá resulte. Sí, porque quiero darle un dato. Deje que termine. Claudia. Necesaria, pero no suficiente. No, perdón, no es una apuesta, Pancho. Sebastián, porque vamos a cambiar de tema luego. Respetar lo firmado. No, obviamente. Si los presidentes de los partidos firman, los miembros de la Comisión de Hacienda firman algo, uno espera que las bancadas van a ir detrás de eso, porque si se produce una segunda, ese sería el mayor fracaso del acuerdo. Quiero explicar lo siguiente. Sebastián Eduardo. Quiero explicar lo siguiente. A ver qué. Las 65 lucas, tú sabes que nosotros al final decíamos 80 lucas y se escuchó en Magallanes la respuesta. Porque no había acuerdo, Pancho. ¿Ya? Ahora estamos en 100. Pero hay un dato, corrígeme, Claudia. La línea de extrema pobreza en Chile por persona son 114.000 pesos. 114, sí. Entonces, ¿por qué digo que es una apuesta? No en el sentido de no cumplir. Cuando nosotros decíamos, subamos más y colocamos la línea de la pobreza, que son 171, pero es bueno que los televidentes sepan que el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado de Chile define hoy que la línea de la indigencia son 114.000 pesos. Ahora quiero hacer un matiz ahí. Por favor. Luego Sebastián. ¿Sí? A ver, Sí, luego sí, Sebastián. Claudia, Sebastián. Sí, claro, la línea de la pobreza en Chile tiene distintos niveles dependiendo del tamaño del hogar, ¿ya? Gracias. Entonces, por ejemplo, si el tamaño del hogar es 1 y esta línea de la pobreza es 170.000, 100.000 queda lejos. Pero en un hogar de 4 personas, la línea de la pobreza es 450.000. Y esto queda en 400.000. Se acerca. Entonces quedamos muy, muy cerca. Perfecto. Entonces, había un tema técnico ahí de cómo diseñarlo y entonces había, se decidió que mejor fuera per cápita para no provocar cambios en el registro social del hogar, en esa información que después usamos para otras políticas. Sebastián Entonces, Eduardo. quería hacer solo ese matiz. Muchísimas gracias. No, yo creo que lo que dice Claudia es muy importante, porque naturalmente que hay una serie de gastos esenciales en los cuales se economiza cuando la gente vive en un núcleo familiar. Y eso, como decía Claudia, se tomó en cuenta al fijar esta cantidad que terminó siendo 100.000 pesos, que es un suplemento muy importante. Y como dice Claudia, una familia de 4 va a estar muy cerca de la línea de la pobreza. Además, detrás de esto están los estudios que se hicieron en la Universidad Católica, entre ellos nuestra colega Claudia Martínez, donde al presupuesto de las familias se le resta lo que no pueden, en los que no pueden incurrir porque están en cuarentena. Así es. Y eso hace que sea efectivamente... Se acerca. Ya. Oye, pero una cosa que yo no sé, Matías, qué es lo que vas a hablar, pero hay mucha gente que se preocupa por el efecto sobre la deuda del país. No sé si van a hablar de eso. A mí me parece que es importante aclararlo. Sebastián, no por ahora, porque vamos a cambiar de tema y yo les quiero agradecer a ustedes. Vamos a despedir porque nos vamos a quedar aquí con Miller y Vidal hablando sobre el cambio de gabinete. Salvo que ustedes quieran participar. Pero obvio, pues. No sé, porque a lo mejor no hable tanto. nosotros los invitamos como economistas y sería fair play preguntar cuál es el tema de la pauta. Solo un detalle Oye, antes de cambiar de tengo un tema. punto con Miller. Sí. ¿De qué? ¿Sobre qué tema? Esto no es una camisa de fuerza por Miller. No. Entonces, por ejemplo... Pero es un acuerdo que hay que respetar. Sí, lo vamos a respetar. Ah, ya. Pero hay Porque temas si no, vamos a pendientes que tener están fuera de este acuerdo. ¿Qué hacemos con el postnatal? Está aquí. ¿Qué hacemos? ¿Leíste el acuerdo o no? Sí, completo. ¿Y qué crees tú que es cuando dice la protección de los menores en edad preescolar? Es más amplio que el postnatal, es más amplio que el ¿Y qué vamos a hacer con el proyecto que mandó el gobierno y que tiene como techo de la ayuda 75 lucas a cada compadre que da las boletas honorarios? Y en el caso del postnatal... Bueno, si te leíste el acuerdo, también está ese tema. Sebastián y Claudia, déjeme que los despida. Sebastián. ¿Sabes que hay un punto ahí? Porque el acuerdo es integral y completo. Hay que leerlo de principio a fin. Los dos temas que tú mencionas están en el acuerdo, están firmados por todos y uno lo que espera es que se materialicen en ley. Respecto de las personas independientes que trabajan por boleta,
la oposición los lleva haciendo esperar casi un mes y medio. Sí, claro. Sin ninguna ayuda. Claro. Producto que no había acuerdo. No, producto de la estupidez de la iniciativa de ley. Producto que no había acuerdo. Y ahora está dentro del acuerdo. Pero a ver, para que la gente que da boleto honorario, escúchenme bien. ¿Cuál es el proyecto original del gobierno? Escúcheme bien, usted que da boleto honorario. Francisco, ¿me deja despedir a nuestros invitados? Porque Pero si necesitamos... no van a seguir con nosotros. Los tengo que... No. Creo que vamos, es hora del aperitivo aquí en California. Exactamente. Muy bien. Ándate al restaurante ese. Sebastián Edwards, académico de la UCLA en Estados Unidos, y Claudia Sangüesa, muchísimas Chao, gracias. camarada Sangüesa. Que les vaya muy bien a los dos y muchas gracias por estar esta noche. Que estén bien. Yo creo que es clave cuando hay un acuerdo firmado, es que uno tiene que cumplir lo que le gustó mucho, lo que le gustó poco y lo que no le gustó. No, lo que te quería tiene que decir cumplirlo. es que Y por eso que cuando es integral, tú mencionas a los independientes en boleta. A ti no te gustaba el proyecto que estaba en el Congreso, por lo tanto el proyecto estaba paralizado. Hoy día ese proyecto es parte de este acuerdo, se mejora el proyecto que estaba. Quizás no todo lo que a ti te gusta, pero se mejora. Y todos firmaron de acuerdo en que hay que presentarlo y aprobarlo. En el caso, la gente que emite boleta que nos está mirando, lo que pasa es que a usted le conviene, como boletero, para decirlo de alguna manera, mucho más postular al ingreso familiar de emergencia que seguir con el proyecto del gobierno, porque el proyecto del gobierno era 75 lucas, 75 lucas. Ese era el techo del subsidio estatal, siempre y cuando usted emitiera boletas promedio inferiores a 500 lucas. Y es por una persona. Pero Pancho, le sale mucho más a cuenta el ingreso familiar de emergencia. No son excluyentes las ayudas. Hay que leer bien el proyecto, ¿ya? No son excluyentes las ayudas. El punto es que la derecha no se suba por el chorro y nos tenga muy amarrados hasta marzo del 2022. No. El acuerdo es para cumplirse, porque es un marco de política fiscal. Pero no una camisa de fuerza. Pero es que, de nuevo, es que esa cuña, Pancho, lo que siembra es la duda. No, lo voy a cumplir hasta que me convenga. No. Pero Francisco Vidal, ¿qué tendría que...? Estamos en el día 1. Vidal. Mañana parten los proyectos. Gonzalo, dame un segundo. Si vota a favor, por lo menos... Francisco Vidal, no es una camisa de fuerza. Claro, nada es una camisa de fuerza. ¿Qué tendría que cambiar para que no se cumpliera lo firmado? La letra chica. Pero si los proyectos están ahí en el acuerdo. Hay que leer. Yo confío que no haya ninguno. Pero tú representante, pero tú crees que los economistas de tu partido, Ricardo Lagos Weber, también de tu partido, el presidente de tu partido, todos firmaron sin leer. ¿Cómo? No, pues si tienen que haber leído el acuerdo integralmente. Y por lo tanto, si lo firmaron aquellas cosas que les gustaban y los que menos gustaban. O el coronavirus me tiene estúpido, pero todavía no puedo explicarme. Mira. Vamos a cumplir el acuerdo porque es un gran logro, entre otras cosas, del diálogo y de la presión que hicimos nosotros. Muy bien. Porque a las 100 lucas no es una lotería. Llegamos a las 100 lucas a las 2 de la mañana. Pero digamos la ¿Estamos? 5 para la 1. Y el original eran 70 lucas. Si esto no es la Navidad y el viejo Pascuero, esto es posiciones. Esto es política, esto es negociación. Es política, es correlación de fuerza. Sí, señor. Lo que quiero decir es que puede surgir... Te voy a poner un ejemplo. Que alguien me lo comentó el otro día. Estoy pensando en las capas medias, incluso del noveno de sigla. ¿Por qué no que la gente que tiene APB, que es voluntario, sí, y que ha bajado sus ingresos brutalmente, estoy hablando de un profesional, clase media alta, diría yo, los que tienen APB, aunque hay muchos más extendidos el APB. ¿Por qué no permitirle que retiren el APB sin costo tributario? Por ejemplo. ¿Me sigues? Pero eso ayuda a los más ricos de este país, no a los más pobres. ¿O me equivoco? Cuando yo discutía eso... En la relativa. Varios miles de personas... Sí, pero me entienden la idea, ¿no? Que no tiene costo fiscal. Pero hay una diferencia entre la semana pasada, donde todas las ideas eran bienvenidas, porque todas las ideas finalmente, todas las propuestas tenían que concentrarse, ver cuáles eran las mejores, cuáles eran no, pero finalmente eso pasó, Pancho. Se produjo un acuerdo, cerró un marco. Si nosotros empezamos a agregar, porque a los dos se nos pueden ocurrir mucho, y a la gente en su casa se le pueden ocurrir muchos otros proyectos, pero esos acuerdos, esos salen del acuerdo porque se quedan sin financiamiento, si los 12.000 millones están en el acuerdo. Pero en el caso que yo te coloco de ejemplo, no requiere financiamiento público. Pero así
Así, ¿cómo no? No, pues. ¿Y si tú estás perdonándole los impuestos, eso no es financiamiento público? Le estás perdonando los impuestos a los que más ganan. Eso es financiamiento, es menos financiamiento público. No. El APB tiene que ver con posponer pago de impuestos cuando tú retiras. Claramente que el fisco pierde ingresos futuros. Pero debatámoslo, ¿por qué no? Pero Pancho, de nuevo, partamos por respetar el acuerdo. Oye, otra vez, si vamos a respetar el acuerdo. Si respetamos el acuerdo. Mira, yo estoy con Bozal hoy día, pero yo no voy a aceptar a la derecha que me tenga con Bozal hasta que se vaya el presidente Piñera. Oye, no. Pancho, espero sacarme el Bozal. Pero por supuesto, sáquese el Bozal. ¿No? Y además, por ejemplo, no vamos a discutir más, si es posible, más allá del acuerdo que hay que cumplirlo, el retiro parcial de fondos para de la gente que tiene cuenta en la AFP. Pero Pancho, ¿no vamos a hablar más de eso? Pero Pancho, si lo que estamos haciendo es que esas personas, en vez de tener que ocupar sus propios fondos para su pensión, bajar su propia pensión, lo que estamos haciendo es un esfuerzo de fondos públicos, de impuestos, para que ellos puedan soportar la crisis, ¿o no? Ya. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una cosa no reemplaza a la otra. ¿Y si falta? ¿Una cosa no reemplaza a la otra? No necesariamente. No. Señores Vidal y Müller, creo que están hechos los puntos, las diferencias, los matices y los acuerdos. Sí, vamos a cumplir el acuerdo. Que se van a cumplir. La derecha no nos va a dejar hasta el 2020 calladito. Yo espero que no solo Pancho Vidal cumpla el acuerdo, no solo la oposición que suscribió democráticamente este acuerdo, sino que también aquellos que se restaron. Yo creo que es momento de votar a favor, de que Revolución Democrática entienda que tiene que votar a favor de los proyectos. Pues si la Claudia nos acaba de decir. No, sí, ya se ha dicho. Y lo más probable es que el Partido Comunista también vote. Gonzalo y Francisco, muchísimas gracias a los dos. Bueno, ¿no íbamos a hablar del cambio de gabinete? No vamos a hablar del gabinete porque vamos a invitarlos a ustedes a una entrevista que grabamos hace muy poco con el expresidente del Uruguay, Pepe Mujica, que se hace cargo justamente de estos temas, de los temas qué va a pasar con el empobrecimiento después del COVID, cómo debe operar la política en el COVID, cuál es el ejemplo y la magia, entre comillas, o el milagro uruguayo que lo está logrando de una manera envidiable a estas alturas. A ustedes dos muchas gracias y los dejo con Pepe Mujica. Un saludo a... Bueno, y tomamos contacto inmediatamente a Uruguay, porque allí nos recibe a través de la tecnología el expresidente de ese país, Pepe Mujica. Presidente, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Encantado de saludarlos y a través de ustedes, al querido pueblo chileno. Un abrazo solidario. Muchísimas gracias, presidente Mujica. Vaya que lo necesitamos como tantos países del mundo porque estamos atravesando quizás por la fase más oscura de esta pandemia. Y miramos con admiración, con algo de sana envidia, lo que está ocurriendo con el modelo uruguayo, porque es un ejemplo en el mundo de mantenerse aislado de alguna manera de esto. ¿Qué es lo que explica que Uruguay tenga este éxito hasta ahora en la pandemia? Bueno, nosotros pensamos que varios factores han jugado. Primero que se tomaron medidas muy a tiempo, muy rápido. Medidas de aislamiento, que no fueron impositivos, fueron voluntarios, pero por lo menos el primer mes tuvo un gran acompañamiento del conjunto de la sociedad. El segundo factor que es importante y que la gente se olvida, que es un país de poca población, de poca densidad de población. Somos apenas 3,5 millones. Es un país que tiene 4 vacas por cada habitante. Es un país pradera, muy vacío. Y eso, porque cuando uno ve dónde se han estado los grandes focos, siempre son grandes ciudades, etcétera, etcétera. Y después de ahí se va expandiendo. Claro, nosotros tenemos 9 millones en Santiago, se puede imaginar lo difícil, o 8, lo difícil que es, y se metió aquí en la región metropolitana y ahí nos tiene de cabeza pasándolo muy, muy mal. Pero usted toca, presidente Mujica, un punto que es muy relevante, que no todos los países se pueden dar ese lujo, que es decir, decisiones tempranas pero que fueron acatadas, no impuestas, acatadas por la sociedad en su conjunto siguiendo a sus líderes. Eso no ha pasado ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Chile, ni en Brasil, donde hay una división. ¿Por qué en Uruguay pueden hacer eso?
porque es un país familiar, porque somos pocos y nos conocemos, porque somos una especie de aldea global, nada más. Y tenemos una larga tradición cívica, larguísima. Y por otro lado, existe un sistema de salud pública fuerte, muy fuerte, que incluso se discutió mucho en la campaña electoral porque parecía que gastábamos demasiado. Y a la hora de la verdad bien sirvió, bien ayudó, bien colaboró. Y se dieron entonces una cantidad de factores, no es un factor solo. El aislamiento con el resto del exterior también nos favoreció. Y ahora nos apareció alguna complicación en la frontera con Brasil. Lógico. Totalmente lógico. Porque hay algunas ciudades fronterizas que son de un lado y del otro prácticamente, y ahí se nos complica la cosa. He tenido oportunidad de conocer esas ciudades justamente, que a un lado de la calle es Brasil, al otro lado es Uruguay, así que sé de qué me está hablando. Quiero que a través de su propio testimonio podamos entender cómo es la relación de esta amistad cívica. Usted es un expresidente de izquierda, actualmente el presidente Lacalle Pou es de derecha. ¿Usted es más un opositor frente a la pandemia o es un colaborador, que es el ejemplo que escuchamos de Portugal, por ejemplo? No, nosotros, en términos genéricos, tuvimos alguna discrepancia de tono, pero no más que nada con la distribución de recursos a la gente más informal que se quedó de la noche a la mañana sin trabajo. Ahí tuvimos alguna discusión, pero en cuanto a las medidas, ninguna discusión, la acompañamos. En general, yo le diría que la actitud del pueblo uruguayo favoreció muchísimo la relación del gobierno y de la sociedad. Por lo menos frente a este problema. ¿Cómo ve? Y bueno, por más oposición que seamos, fíjese usted que el nuevo ministro de Salud que entró, que yo no lo conocía, a la semana de haber entrado me llamó por teléfono, porque, bueno, quería un poco de sintonía y ya estábamos en el medio de la batalla. Y yo no encontré mejor cosa que darle ánimo, porque entrar un ministro de Salud en un momento difícil como este, tener que monitorear un aparato grande al cual no conocía o conocía muy poco, no es sencillo, pero no se puede hacer una zancadilla en semejantes circunstancias. Así que yo creo que la sociedad uruguaya tuvo bastante madurez. Presidente Pepe Mujica, ¿cómo ve usted desde esa atalaya que se ha transformado Uruguay en esta pandemia al resto del continente, sobre todo no respecto a la cantidad de contagiados o muertos, porque eso es muy dinámico, sino sobre esta fractura social que se ve, esta grieta que le llaman los argentinos, sus vecinos, que es tan profunda en cada una de nuestras sociedades, donde reina mucho más la desconfianza que la colaboración a ratos, y ha sido nuestro principal enemigo? Sí, yo creo que estamos muy doloridos. Creo que a la larga las diferencias sociales, la excesiva concentración del ingreso, nunca debemos de olvidarnos que América Latina es el continente que peor reparte. Y se ha generado demasiado resentimiento que tiende a multiplicarse, porque después las palabras vuelan y se necesita en nuestra sociedad cierto margen de tolerancia y de acuerdo frente a cosas importantes, si no
la sociedad se vuelve un conjunto de engranajes que no funcionan. Y esto es algo que incluso los medios de prensa deben de comprenderlo. Ahondar la grieta permanentemente porque es un suceso coyuntural, periodístico, a la larga nos hace más mal que bien. Yo creo que se pueden tener muchas diferencias y se puede discutir mucho y se puede luchar por lo que uno piensa, pero globalmente existe un nosotros que es la existencia de la propia nación, que no podemos estar de espalda, asumir actitudes que en el largo plazo le convengan. Y esto es una parte de madurez, incluso de los propios actores políticos, del movimiento intelectual y todo lo demás. ¿Y usted percibe eso en la Argentina, en Brasil, en Perú, en Chile? ¿Percibe que hay madurez cívica? No, desgraciadamente. El panorama es como una lucha de crucera y de venado. Es como si fuera una barrera insuperable. Y esto nos multiplica enormemente las dificultades. Nos multiplica los obstáculos y además existen presiones del exterior que contribuyen, porque nos tenemos que alinear por esto, nos tenemos que alinear por el otro, y terminamos hipotecando el interés común que debemos tener los latinoamericanos. Andamos mal, hemos retrocedido. Nos falta mirar más lejos, atomizados, sin hacer concordar nuestras políticas. Hemos hablado hasta el cansancio de unidad, no hemos sacado las fotos. Hemos querido hacer integración a los fenicios. Pensamos en el negocio, cuánto te vendo y cuánto me vendés. Pero nuestras universidades están divorciadas. Si no empezamos por juntar la inteligencia, nunca seremos una fuerza unida. Tenemos que darnos cuenta que el mundo se está aglutinando en derredor de gigantescas unidades, y ese es el mundo que viene para las generaciones, y nosotros atomizados, sin políticas comunes, no existimos en el concierto mundial. Presidente, ¿cuál es su panorama? Perdón. Sí, este es un panorama comprometedor, pero hay que entenderlo desde el punto de vista intelectual para hacer entender a nuestros pueblos que en una humanidad cada vez más globalizada, la suerte del trabajador, aunque él no se dé cuenta, también se está jugando a cientos de kilómetros. Y bueno, todo eso hace a tener una visión geopolítica mucho más profunda y más audaz, y no quedarnos solo encerrados en el Estado Nacional, porque la preocupación de cada gobierno es quién gana las elecciones que vienen, y no estamos mirando para pasado mañana, para dónde va el mundo. Y cuando uno ve un Estado continental que tiene 5.000 años, por lo menos, de un conjunto de naciones acostumbradas a convivir entre ellos, como es China, el proyecto americano que tiene su tierra prometida en Canadá y en todo eso. Por otro lado, la India que despunta, Europa que con todas las dificultades de su nacionalismo viene luchando por irse acercando entre sí cada más para pesar en el mundo, porque comprendió a tiempo aquellos viejos conservadores como Adenauer, como De Gaulle, que eran una hoja al viento ante la Unión Soviética a un lado y el desafío americano de otro, y dijeron, vamos a terminar nuestros conflictos y a tratar de crear una nueva realidad.
Lo mismo les... que no trata el futuro. Lo y mismo... no trata... Sí, lo mismo conversando la semana pasada con el presidente Ricardo Lagos, me decía exactamente lo mismo, que ojalá esta oportunidad sirviera para mirar la urgencia de la pobreza que se nos va a venir encima, pero también dónde vamos a estar en 10 años más para hacer un frente común de una vez por todas y poder así pesar en el mundo de manera unida. ¿Usted lo ve como el sueño con algún grado de aproximación a la realidad o cree que vamos a seguir desunidos como estamos? Yo creo que esta es una realidad tan fuerte que si nos seguimos antagonizando porque aquel es de derecha y este es de izquierda y el otro es de centro, será imposible. Sí. Hay que tratar de juntarse con lo que hay. ¿Por qué? Porque solamente el estar juntos va a superar en el tiempo las contradicciones de nuestro hoy. Le quiero agradecer este valioso tiempo, presidente Mujica. Sabemos que lo sacamos de su cotidianeidad para recibir a la televisión pública chilena en el análisis que necesitábamos de esta pandemia. Ojalá los uruguayos sigan gozando de esta isla que se ha transformado de un modelo exitoso, por lo que usted nos narra. No es al azar, es porque tienen amistad cívica, entre otras cosas, para poder salir más o menos indemnes de esta pandemia. Presidente Pepe Mujica, muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo a todo Chile. A los de izquierda, a los del centro y a los de derecha. Que esté muy bien, presidente. Buenas noches. Ahí estuvimos hace nada, muy poco, con Pepe Mujica en una entrevista que grabamos para poder compartirla con ustedes. Hacemos una pausa y ya volvemos en Estado Nacional. Bueno, volvemos para despedirnos y agradecerle su atención esta noche. Estuvimos con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, un panel para discutir el acuerdo nacional económico y social que se llegó anoche, que va a ser ley discutida esta semana, y al final con este mensaje de unidad, de razonabilidad, de unión que nos entrega Pepe Mujica desde Uruguay. Les queremos agradecer nuevamente y nos reencontraremos la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por venir.